Por eso, compañeros, todos los días tenemos que elegir si elegimos volver a esa Argentina o si elegimos construir una nueva Argentina, construir una nueva provincia. Y en cada acto hay que elegir. Y en una sociedad democrática se elige con el voto. ¿Y cuáles son las opciones? No hay 50 opciones. Hay 2 opciones. Porque todas las otras que hoy agitan fantasmas, como decía la presidenta recién, y que tendríamos que acercarnos para sacar la sábana a esos fantasmas, y veríamos los rostros de muchos de los que son candidatos ahora. Esos fantasmas tienen intereses comunes. No se pusieron de acuerdo porque son tan mezquinos que ni siquiera se pusieron de acuerdo. Pero acá hay 2 opciones. O se quiere volver hacia atrás, o se profundiza lo que se hizo bien y con la misma fuerza, empuje y coraje se va por lo que aún falta. Se elige estar con una medida como la asignación universal por hijo, o se elige la dádiva del jefe de hogar que nos tocó en los 90 o de la caja PAN que nos tocaba más atrás. Miren, está lleno de carteles diciendo Córdoba progresa con sus propios recursos. Ahora, ¿es un progreso para Córdoba que tengamos mayor dignidad en los que menos tienen? ¿Es un progreso o no? ¿Es un indicador de progreso? Sí, efectivamente. Y si yo pregunto, ¿cuál es la medida social más importante en la provincia de Córdoba en este momento? ¿Cuál es la medida que le ha aportado a la familia, a la mujer jefa de un hogar, a la mujer embarazada? Le ha aportado la dignidad y ni siquiera, y le ha aportado la libertad, porque no la hace rehén de un voto, sino titular de un derecho. ¿Cuál es la medida más importante en Córdoba, no en el país, en Córdoba? ¿Cuál es la medida social más importante? La asignación universal por hijo, no una medida del gobierno o del área social de la provincia de Córdoba. Si yo pregunto, ¿cuál es la obra pública más importante que ha hecho Córdoba o en Córdoba en los últimos tiempos? Sin duda que quienes vivimos a la vera de la Ruta 9 y la sufrimos durante tanto tiempo, vamos a poder coincidir que la obra más importante es la autopista. 3.700 millones de pesos invertidos hasta el momento en la construcción de la autopista. Por lo tanto, Córdoba progresa en lo social con sus propios recursos o con los recursos de todos los argentinos. Córdoba progresa en la infraestructura con sus propios recursos o con los recursos de todos los argentinos. ¿Quién hace que Córdoba sea universitaria en cada rincón de su provincia? ¿El Estado provincial o el Estado nacional, que le aporta cientos y cientos de millones para que los cordobeses y los hijos de los cordobeses puedan ir a una universidad pública? ¿Quién lo hace? El Estado nacional. ¿Quién construye las obras centrales en Córdoba para progresar en lo que hace a los servicios esenciales? ¿Quién llevó el agua al sur de la provincia? ¿El Estado nacional o el Estado provincial? ¿Quién está construyendo el gasoducto entre los municipios aquí en el sudeste de la provincia? ¿El Estado nacional o el Estado provincial? ¿Quién está construyendo la cloaca máxima en Córdoba? ¿El Estado nacional o el Estado provincial? ¿Quién está haciendo la mayor inversión en los municipios de Córdoba para el saneamiento de los residuos? ¿El gobierno provincial o el gobierno nacional? Córdoba no progresa con sus propios recursos. Córdoba progresa porque no es una isla. La isla ya nos la quiso vender Angelos, primero. Después se la compró de la Sota. Córdoba no es una isla.
Córdoba es el corazón productivo de la Argentina y como corazón productivo, la nación apuesta todos los días a un crecimiento importante para Córdoba, en lo social, en lo educativo, en la salud. ¿Quién distribuye los medicamentos en todos los dispensarios municipales de Córdoba? ¿El gobierno nacional o el gobierno provincial? Es el programa Remediar, me parece que lo nombraba Gaby, el que permite el medicamento gratuito. Y podríamos enumerar innumerables acciones. Pero lo cierto es que hoy estamos en una senda de crecimiento y en un contexto muy complejo. Recién la presidenta, casi hasta la emoción, escuchaba el relato de una persona que comenzó vendiendo frutas y verduras en la calle, luego velas en la entrada del cementerio, luego puso, no me acuerdo qué pequeño emprendimiento, una bicicletería, y hoy inauguraba, gracias al apoyo del gobierno nacional, una de las fábricas más importantes en el Chaco y en la Argentina. Esa realidad también existe a lo largo y ancho de nuestra provincia. Los créditos bicentenarios están permitiendo reactivar y ampliar nuestras plantas industriales y fabriles y generar trabajo. Lo está permitiendo en la Fiat, donde acabamos de inaugurar el emprendimiento quizás metalmecánico agropecuario más importante de América Latina. Lo está permitiendo en las fabricaciones militares. Hoy visitábamos Río Tercero, en el 2003, 250 empleados. Hoy, 600 empleados. Lo está permitiendo este cordón de producción de maquinaria agrícola, maquinaria que ha acompañado la transformación del campo de manera impresionante en la Argentina. Este cordón que tiene trabajo gracias a una política que apuesta a cuidar el trabajo, a cuidar la mesa de los argentinos, a cuidar la producción. Un país que defiende sus intereses nacionales, que defiende la cuestión Malvinas, un país que se integra a lo largo y ancho al espacio latinoamericano, que se siente parte de una patria más grande, que se siente parte de la construcción de un país más profundo. Esta es la opción: profundizar lo que hemos hecho o volver hacia atrás. Y el momento de hacerlo es con el voto. Yo estoy seguro, estoy convencido que nadie quiere volver al pasado. Pero nos intentan construir una cadena de la mala onda, una cadena donde todo está mal. Y obviamente que no abren el debate sobre aquellas cosas que ahora dicen compartir, pero vuelvo a decir, y Pipi lo puede plantear, no acompañaron en una sola iniciativa en el Congreso Nacional. Ahora está bien decir que lo que está bien lo comparten, pero no lo garantizan, porque mientras dicen eso, cuando se habla de la asignación universal, muchos piensan que es algo que se podría destinar a otra cosa y que en realidad es plata que termina yendo al juego, que termina yendo a la dádiva, que termina yendo a alimentar cualquier cosa, cuando en realidad le aporta dignidad. No hay cosa más importante para un hombre o para una mujer, para una familia, que tener trabajo y educación. El trabajo y la educación hace digno a la persona. Yo contaba en Monte Maíz una experiencia. La experiencia de ver a mi padre, que trabajó durante toda su vida, ingresó a trabajar muy joven, con 13, 14 años, y trabajó 35 años continuos en un emprendimiento metalúrgico en Villa María, hasta que, después de 35 años de trabajo, mientras era ministro
de Economía, Domingo Cavallo, y secretario de Industria o Desindustria, Juan Schiaretti, empezó la reducción de la actividad en la fábrica y mi viejo fue despedido después de 35 años de trabajo. Cuando se produce esa situación, evidentemente que uno siente la debilidad de no poder llevar el pan a su mesa. Y lo mismo pasa con la educación. La educación aporta oportunidades, genera oportunidades. Por eso es fácil hablar de la educación de las grandes ciudades, de Buenos Aires, de Córdoba, pero hay que hablar de la educación profunda, de la educación que la pelean en una escuela rural, de la educación a los pueblos originarios, de la educación profunda, para que no exista una Argentina de primera y una Argentina de segunda. Y para esto, la riqueza tiene que ser redistribuida. Hay que profundizar ese camino de redistribución de la riqueza. Fue el general Perón el que permitió que la riqueza de la Argentina se compartiera en un 50% en los trabajadores y en un 50% en el capital. El mayor índice de distribución se logró allí. Pero cuando Néstor llegó a la Casa de Gobierno, los trabajadores solo tenían acceso al 30% de la riqueza de los argentinos. Estas políticas estructurales, no coyunturales, estructurales, han permitido que hoy estemos nuevamente en los mismos niveles que tuvo el mejor peronismo. ¿Cómo no vamos a acompañar entonces este camino? Ahora, la presidenta no nos convoca solo para defender lo que se hizo. Lo dijo recién, nos convoca para ir por lo que aún falta. Y falta mucho en la Argentina, que sigue teniendo estructuras de injusticia. Los valores que vamos a cultivar son proteger el empleo, proteger la educación, tener mejores instituciones, tener mejor justicia, tener mejor desarrollo, construir un federalismo real, como lo hacemos todos los días. Y para eso no nos vamos a subir al ring. No nos vamos a prestar a un juego al que no nos llamaron. Somos cordobeses, queremos Córdoba y vamos a defender los cordobeses como lo hace Pipi en el Congreso, como lo hacen los intendentes en sus comunidades, como lo hace Gabriela en el organismo que administra, como lo hace cada uno de ustedes en el espacio que les toca estar. Vamos a defender a los cordobeses porque queremos una Córdoba mejor. Y para tener esa Córdoba mejor es necesario que empecemos a hablar con los que aún no comparten nuestro proceso. Que durante estos días que nos separan hasta el 11 de agosto y hasta octubre podamos militar